través de mí. Y qué bonito es que reconozcamos eso durante esta Semana Santa. El Dios que se hizo palabra encarnada del Padre, da la vida por nosotros. No porque lo cogieron y lo quieren, sino no porque están acusándolo en contra. Nada, nada. Es porque Él quiere darla por rescate nuestro. Y debemos preparar nuestra alma. Y es lo que yo creo que era la intención de este curso, ir preparándonos poco a poco para descubrir lo valioso de la palabra de Dios. Pero ¿para qué lo descubrimos? Para que nosotros la podamos vivir. Y entonces, al finalizar la Semana Santa y todo este tiempo de Cuaresma y después esa semana poder decir, ya no vivimos nosotros, es la palabra encarnada quien está viviendo en nosotros. Nuevamente, Alex, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es ya la 8ª clase. Dios te bendiga. Siga derramando muchas bendiciones sobre ti. Y te entregamos entonces la vocería del grupo. Amén, amén. Muchas gracias, Padre, por la bendición y muchas gracias a todos ustedes por seguirme permitiendo crecer juntos en el conocimiento de la palabra, en el discernimiento, en esa capacidad de rumiar la escritura. Entonces, muchas gracias. Y hoy vamos a ver un tema que justamente eh, vamos a, le da esencia pues, a la Semana Santa, esa semana que vamos a comenzar a vivir desde el domingo, este próximo domingo. Este tema que Jesús es el culmen de él, es la plenitud de él. Y es el tema del plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es ese plan de salvación de Dios? Entonces, vamos a disertar un poco en torno a esta figura del plan de Dios y vamos a ver qué es lo que Él nos quiere mostrar durante esta noche santa. Como siempre hemos iniciado, pues vamos a colocarnos en la presencia de Él y Purifícanos, Señor. quiero invitar a que hagamos una pequeña lección divina, invocando la presencia del Espíritu de Dios para que Él nos purifique. Purifícanos, Señor. Meditemos esta escritura. Límpianos. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Dios quiere que tú y yo nos salvemos. Damos ese Espíritu Santo que nos renueve, Señor para que Jesús, podamos ser salvados. ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Digámoslo una vez más. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame,
mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Purifícanos, Señor, límpianos. El Señor está en ese constante querer salvarnos, esa constante acción de salvación hacia nosotros. La pregunta que hoy te tienes que hacer, que te invito a que juntos nos hagamos es, ¿quiero yo que Dios me salve? ¿De qué quiero que Él me salve? ¿Le permito a Dios darme la mano para sentirme libre, para sentirme feliz? ¿Sé yo en dónde está la verdad? Pablo le dice a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hoy esa palabra, por la acción del Espíritu Santo, se renueva y retumba en el corazón de nosotros. Repítete ese cuestionamiento. ¿Le permites a Dios salvarte? ¿Te has acercado a la verdad y verdad con mayúscula? La verdad que es Jesús. Y que esa sea hoy el cuestionamiento que retumbe en tu corazón, que retumbe en tu mente, y que a lo largo de esta sesión que vamos a tener en esta noche, que el Señor nos permite compartir, puedas irle dando respuesta, podamos ir juntos dándole respuesta a esos cuestionamientos. Amén. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, la temática que vamos a abordar hoy, pues como le decía, es el plan de Dios, la historia de salvación. Antes de entrar en la temática, pues recordemos un poco lo que veíamos en la sesión anterior. La temática que vimos en la sesión anterior es la lección divina, ¿cierto? ¿Qué fue lo primero que dijimos? ¿Qué fue lo primero que abordamos? ¿Qué es la lección divina? La lección divina es más que leer, es escuchar atentamente la palabra. Ok, bien. Bien, ¿alguien quiere aportar algo más sobre el significado de la lección divina? ¿Algo que le haya quedado así grabadito de qué es la lección divina? Es una lectura orante. Es una lectura orante de la Sagrada Escritura. Muy bien. Y que, como bien decían, es un pasar de un leer a un escuchar, una escucha dialogada entre Dios y la humanidad, entre Dios y nosotros. Entonces, cuando
Cuando leemos la Sagrada Escritura tenemos que caer también en un proceso de escucha. El Dios que me habla en ese texto y que quiere hablarme en mi corazón y que también quiere escucharme, ¿ya? Por eso, eso que leemos nos tiene que interpelar. Bien, veamos un poco el origen. ¿De dónde viene ese método? ¿Qué fue lo que dijimos? Ay, Dios mío. Ver, Del monacato, ok, del monacato, bien, de la vida monástica. de la vida monástica. Y muy bien. Y decíamos que esa vida monástica, que fue por allá, sí, finales del siglo III, principios del siglo IV, sobre 4, todo, 5. ok, esa vida monástica tenía unas 4 características. ¿Cuáles eran? A ver quién se acuerda. Desierto, Es cierto, muy bien. silencio, Silencio, escuchar y escuchar encuentro. y encuentro. Muy bien. Y un desierto que no significa un mero alejamiento físico, ¿ya? Sino que es un desierto meditativo. Y es un desierto que más que alejarlos de la realidad, al contrario, los acercaba a ella. Eh, es un vivir en lo que dice la escritura, vivir en el mundo, pero no ser del mundo, ¿ok? Sino más bien entender a ese mundo. Y de ese esquema que tenían en la vida monástica de desierto, de escucha, de silencio, de escucha y de encuentro, entonces sacamos lo que hoy nosotros tenemos, los pasos. ¿Cuáles son los pasos? A ver, los primeros 4 pasos que la tradición de la iglesia comenzó a vivir. ¿Cuáles son? Letio, Julio, si activas el micrófono, te escucho. Ahí te veo, pero tienes que activar el micrófono. Ok, son 4: lectura, meditación, oración y contemplación. La Muy lectura bien. es lo que me Sí, dice, lo que dice el texto. La ok. meditación es lo que yo entendí del texto. La oración es lo que yo le digo a Dios del texto. Y la contemplación es la escucha, escuchar a Dios, escuchar qué Él me dice. Muy bien, excelente. Y luego decíamos que hoy por hoy, contemporáneamente, ya tenemos un quinto paso. ¿Cuál es? La acción. 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 Muy bien. Y que entonces la lección hoy tiene esos 5 pasos, tradicionalmente, lección, meditación, oración, contemplación y acción. Y que eso es la suma de la vida monástica por un lado con la regla de San Benito, ora ex labora, y también lo que la iglesia ha vivido hoy contemporáneamente, la tradición de la iglesia, y que lo podemos ver reflejado en un documento en concreto, la Verbum Domini de Benedicto XVI, que nos dice Dios ha hecho a cada uno capaz de escuchar y responder a Dios que habla en la palabra divina. ¿Ya? Entonces, este método es para nosotros hoy una gran riqueza y que nos puede ayudar a hacer una buena exégesis, una buena hermenéutica y una buena aplicación de la Sagrada Escritura. ¿Okay? Porque acuérdense que este método es como la corona de lo que vimos en las sesiones anteriores de exégesis y hermenéutica. No es un simple ponernos a meditar la palabra por ponernos, sino también entender un poco el contexto en el cual se da la palabra, en el cual surge ella, que es exégesis, y entonces la aplicabilidad que ella tiene, que es la hermenéutica. ¿De acuerdo? Entonces, para que veamos el engranaje. Vamos hoy a entrar un poco más en profundidad en la palabra con este tema del plan de Dios. Me voy a cuestionar cuál es el plan de Dios. ¿Qué es eso del plan de Dios? ¿Conozco yo, dejo que Dios me tenga presente en su plan o cómo es la cosa? ¿Qué hago yo para eso? Buenas Y noches a todos. de hecho vamos a hacer al final un ejercicio, buenas noches, un ejercicio para de aplicabilidad. ¿Ok? Y vamos a empezar con un pequeño juego, como si fuésemos estudiantes de colegio. Y a ver, el plan de Dios, marque y justifique su respuesta. Tiene 2 opciones, opción A y B. Vamos a ver, la opción A, el plan de Dios es hedonismo y vida efímera. Piénselo. Opción B, el plan de Dios es felicidad y vida eterna.
y justifique la respuesta. A ver, B. ¿quiénes votan por la A y quiénes B. votan por la Yo B? voto por la B. Por B. la Voto B. por Por la la B. B. Yo La voto B, por a la ver, B pero justifique también. la respuesta, a ver. Justifíqueme Por la la B. No hay respuesta. vida eterna. A Para ver, ¿quién vivir con justifica Él la respuesta? siempre. La felicidad Diga. y la vida eterna. Para vivir con Él siempre, en felicidad, Ajá, y hagamos una amor y justificación unión. de ella desde lo que ya hemos venido estudiando. Acuérdense, ya ustedes están en el 8º tema. Hemos Es crecido la bastante. exaltación. La Hemos crecido exaltación. bastante, así que entonces vamos a tratar de responder teniendo en cuenta todo eso que hemos venido. A ver, justifique. ¿Quién se lanza? Primero, ¿qué será hedonismo? ¿Qué es hedonismo? Eso ¿Qué es es hedonismo? justamente que le iba a preguntar a Alex qué es hedonismo y qué es efímera. Por eso, Ok, no la conocemos. bien. ¿Nadie sabe qué es hedonismo? ¿Nadie? Ok, Hedonismo, ¿no? No sé. ok. Hedonismo es el placer por el placer. Entonces es vivir en torno al placer. Yo me satisfago a mí mismo. Entonces, Ok. la importancia de la vida es llenarse de placeres. ¿Ok? Entonces no Una va a vida, contar. Es como una vida egoísmo, ¿no? hedonista, es una vida llena de lujos, de placeres, de satisfacción de lo material, Exacto. de lo corporal. ¿Ok? Es una corriente filosófica que se dio con mucha fuerza y Hedonismo. en la cual hoy tenemos mucha gente que está también sumergida. Usted ve mucha gente que está pendiente del cuerpo y la cosa, tú sabes, y tal. Y lo más importante, la apariencia física. Entonces, vivimos, muchos de esa gente viven sumergida en un hedonismo. Y vida efímera, efímera quiere decir pasajero, superflua, que solamente es lo que palpo y ya hay para de contar y se fuma como bien. Eso es efímero. ¿Okay? Entonces, ¿eso será lo que Dios quiere en su plan? No. No, Evidentemente que no, eso no es lo que Él definitivamente que quiere. no. Entonces nos quedamos con la segunda, felicidad y vida eterna. Eterna. Pero eso lo vamos a ir entendiendo a medida que vamos a ir evolucionando en el tema. ¿Cuál es esa felicidad y cuál es esa vida eterna que Dios quiere? Y empezamos con Timoteo. Les recuerdo un pedacito del texto que veíamos al inicio. Dios quiere que todos los hombres nos salvemos, pero ¿para qué? Para que seamos felices, ¿ok? Y para que seamos eternos. Miren eso. Yo sé que eso suena ahí en los oídos y ¿cómo así? Que Dios quiere que yo sea eterno y entonces no me va a morir. ¿Cómo es la cosa? Bueno, vamos a ver qué es lo que cuál es ese concepto de eternidad desde Dios. Bien, otra preguntita. Otro ejercicio. ¿Dónde percibimos la ejecución de ese plan? De ese de que Dios quiere que seamos felices y que seamos eternos. ¿Dónde lo percibimos? Opción A, en el cielo. O sea, tendremos que esperar morir para ver si eso se realizó, ¿ok? No, Opción no B, creo. opción B, en la historia. Y justifica la respuesta. A ver, los que dicen A me dicen por qué y los que dicen B me dicen por qué. A ver. ¿Dónde se percibe la ejecución? Aquí y ahora en la tierra. ¿Por qué? Yo creo que en la historia. ¿Pero por qué? Yo creo que en la historia por la muerte de Cristo, porque Él murió por nosotros. Bien, ya estamos apuntaleando, ahí estamos apuntalando. Bien, vamos, a ver, Sí, los tenemos que que ya Él están en murió vivir, por octavo curso, a ver. tenemos que Yo- vivir el proceder o obrar en la historia, porque pues de lo bueno que hagamos iremos al cielo. ¿Sí, no? Bien. Correcto. Yo digo que en el cielo. Edgar en el cielo, ¿por qué? Sí. ¿Dónde se Bueno, porque percibe la fíjese, muy fácil lo que dice aquí. El Padre Celestial proporcionó el plan de la felicidad para permitirnos disfrutar de todas sus bendiciones y obras, y su gloria es llevada a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre por la inmortalidad. Es vivir para siempre con un cuerpo físico resucitado. La vida eterna, es decir, la exaltación, consiste en llegar a ser como Dios y vivir en su preservancia eternamente como familia.
Bien, eso que acabas de leer es muy bello, poético, bien, se está nacido de alguien que ha tenido una experiencia mística, ok, pero ojo Pero, la pregunta, Edgar, ¿dónde percibes la ¿dónde ejecución? lo ¿Dónde la percibes? percibes tú? Es en el diario vivir, ¿no? Claro. En lo que se Voy a refiere, ayudarles un poco. La Acuérdense, percibe, ya la yo pensé que me percibe, iban a responder. ¿Se acuerdan? Les dije, tengan en cuenta lo que ya hemos visto. En la lección, cuando estamos en la lección divina, hablamos un poquito de una palabritas que era el encuentro. ¿Dónde se da el encuentro? En la oración, en la meditación. Historia en Miren estas palabras de Dios y la humanidad. en el del gran ejército, jesuita en el Gustavo ejército. Gutiérrez, que para los que no le suena el nombre, Gustavo Gutiérrez es uno de los padres de la teología de la liberación latinoamericana, un peruano, eh, gran santo de la iglesia, yo diría que sí. Eh, sé que para algunos tiene conflictos porque la teología de la liberación, ustedes saben que no todo el mundo en la iglesia le hace venia, pero guardando las cosas tal, es un hombre que le dio, que le daba a la iglesia una gran riqueza. Y Gustavo Gutiérrez dice, la historia es el lugar donde se produce el encuentro entre Dios y la humanidad. Ujú. ¿Ya? O sea, usted y yo hoy amamos a Jesús por la historia. Usted y yo hoy nos encontramos con ese Dios en nuestro día a día. Entonces, el plan que Dios tiene para ti y para mí, de que seamos felices, lo percibimos, su ejecución lo percibimos aquí en esta historia. Aquí en la historia, Aquí es donde ya. vivimos. En el cielo es la plenitud, como bien lo leía Edgar en lo que leyó, es una experiencia mística. En el cielo es la plenitud, allá, vamos a ver plenitud. Pero lo comenzamos a percibir aquí, en el ahora. ¿Ya? Con tu diario vivir. Entonces, es en la historia en donde Dios nos salva. Y es ahí donde se da ese plan de Dios sobre nosotros, que empezó con unos pueblos antiguos y ha venido de tradición hacia nosotros, de generación en generación hasta llegar a nosotros. Pero es en el proceso histórico donde percibimos ese proceso, ese plan de Dios. Ahora, vamos a andar un poquito más en esto, para comprender un poquito más, y para eso vamos a hacer algunas pequeñas disertaciones. Lo primero que tenemos que decir, y yo les invito a que observen esta imagen, para llevarlos, por eso les decía, este tema tenemos que recordar varias cosas las que vimos atrás. Entonces, esta imagen nos va a llevar al primer tema que vimos, y es la Sagrada Escritura no cayó del cielo, o sí cayó del cielo. No, 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 no. no No, cayó del cielo, no es un meteorito que cayó del cielo. La Biblia no cayó del cielo. Entonces, ¿qué es la Sagrada Escritura? Es el proceso de, acuérdense, ¿cuál era la definición que hacíamos? Es que, ¿qué es la Sagrada Escritura? Son, fueron escritas por geógrafos inspirados Ok, por el Espíritu Santo. bien, ok, la palabra de ok, Dios y la palabra humana. ok, bien. La Sagrada Escritura no es más que la sistematización de la revelación de Dios a un pueblo. ¿A qué pueblo? Al pueblo elegido. ¿Ya? Es la sistematización, o sea, es la puesta por escrito. Acuérdense cuando vimos revelación, inspiración, Dios se revela, se da a conocer, acuérdense, revelación es eso, Dios se da a conocer, pero luego inspira a unos hombres, como bien dijeron hace un rato, a geógrafos, para que colocaran por escrito eso que él quería comunicar. ¿Ya? Y de ahí surge la Sagrada Escritura, pero no cae del cielo. No es que el cielo se abrió como un meteorito y ¡bum! Allá va. No. No es así. Entonces, como no es así, la misma Sagrada Escritura es producto de qué? De la historia. De la historia. Ha venido hasta nosotros transmitida de generación en generación, de tradición en tradición. Y primero fue una tradición oral, ¿se acuerdan que lo hablamos? Una tradición oral, un boca a boca. Y luego ese boca a boca se hizo
escritura. Se puso por escrito. Entonces, ese primer momento tenemos que tener en cuenta para poder entender esto del plan. Segundo elemento, tercer elemento, si la palabra no cayó del cielo, si la palabra es la sistematización de un pueblo, ¿ya? Tenemos que preguntarnos, entonces, ¿cuál es esa experiencia, que en teología se conoce como la experiencia fundante? ¿Cuál es esa experiencia? ¿Cuál es ese momento que hace que ese pueblo se cuestione por Dios? ¿Cuál será? El A ver. amor. ¿Cuál es? A ver, ¿quién ¿Puede nos ayuda? repetir la pregunta? Disculpe. ¿Cuál es ese momento? Ya hemos dicho, la Sagrada Escritura no cayó del cielo, sino que es la sistematización de la revelación de Dios a un pueblo, al pueblo elegido. Ok, si eso es así, entonces ese pueblo tuvo que tener un momento, tuvo que haber un evento, un evento que lo llamamos en teología evento fundante o experiencia fundante, que hizo que ese pueblo se hiciera consciente de la presencia de Dios. Que oyeron Cuando ¿Cuál es? salieron de Jerusalén. El éxodo, muy bien. El éxodo es la experiencia fundante del pueblo de Israel. Y ojo con esto porque esto es muy importante para poder entender la Sagrada Escritura. Nosotros creemos, muchas veces creemos, también por los procesos catequéticos que hemos tenido, también por la tradición oral, dependiendo de la tradición oral que hayamos recibido en nuestra familia, muchas veces creemos que es que los eventos en la Biblia sucedieron de forma lineal. Es decir, uno detrás del otro, tal cual como están. Y resulta que no fue así. Que no fue así. Que fueron ordenados de forma lineal para que entendamos es otra cosa. Pero no quiere decir que fueron así. ¿Ya? El momento, el evento, la experiencia que hace que el pueblo tome conciencia de Dios es el éxodo. No es la creación. Primero el pueblo, y ojo con esto aquí, primero el pueblo se siente liberado por Dios, se siente salvado por ese Dios, se siente sacado de la opresión. ¿Cuál opresión? La que estaba sufriendo del pueblo Egipto. El pueblo estaba esclavizado. Entonces, primero se siente liberado y luego es que hace la otra reflexión y es, bueno, si Dios nos salvó, entonces, ¿quién nos creó? Pues, ¿de dónde venimos? ¿Entiendes? Primero hay esa experiencia fundante y luego es que toma conciencia del proceso de creación. ¿Sí me entienden la lógica ahí? ¿Sí? Ojo, si alguno no entiende, me dice, Más o dale, menos. dale, aguanta que no he entendido, aguanta que no he entendido y aguantamos, ¿ya? Sí, dale para atrás otra vez a ese pedacito, Alex, por Ok. favor. Vamos a darle para atrás, recapitulamos, pintando. Ya lo veíamos en los primeros temas. La Biblia no cayó del cielo, eso está claro. La Biblia es la sistematización de la revelación de Dios a un pueblo. O sea, Dios se da a conocer y ese pueblo escribe esa revelación por inspiración, obviamente del Espíritu Santo. Lo lleva por escrito. Y ya vimos los procesos un poco cómo se dieron. Acuérdense cuando vimos revelación, inspiración, inerrancia, todo el proceso canon, todo eso, ¿no? Ya vimos cómo se dio. Ok. Ahora, ese pueblo que puso por escrito, ese pueblo que fue elegido por Dios, tuvo que tener una experiencia, lo que hoy llamaríamos una experiencia espiritual, una experiencia mística, que lo hizo tomar conciencia de Dios, que lo hizo decir, oye, Dios está conmigo, ¿me entiendes? Dios es mi Dios. Como dice el Shema de Israel, yo seré tu pueblo y ustedes serán míos. Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Que ese Shema lo vamos a profundizar en el próximo tema, no se preocupe. Lo vamos a profundizar allá. Entonces, eso fue ¿en dónde? En el Éxodo.
El pueblo había sido esclavo, estaba esclavizado por un imperio, el imperio egipcio, y es sacado de ahí. Dígame, Lilian, le veo la mano alzada. Oh, Dígame. En los primeros tiempos dice que Dios se paseaba, o sea, que trataba con los israelitas personalmente. O sea, que ellos empezaron a creer así porque les hablaba o les... ¿No? No, esa es acuérdense, ya vimos los géneros literarios. Si no, vamos a tener que ir otra vez para atrás. Ya vimos los géneros literarios. Cuando la escritura, cuando la Biblia se escribe, los hagiógrafos utilizan formas de comunicarnos las cosas. Eso llamamos Ajá. los géneros literarios, acuérdense. Sí, sí, no, yo entiendo Los eso. géneros literarios expresan. Lo que quieren es transmitir un mensaje, no exactamente cómo es el mensaje. Por ejemplo, esto que usted acaba de decir, que Dios se paseaba, que les hablaba, En el fondo es una forma lírica que el autor tiene para decirnos, Dios estuvo siempre con nosotros, siempre nos habló. ¿En dónde? En la historia, ¿ya? En nuestros acontecimientos. Entonces, el pueblo, en el Éxodo, el pueblo es la experiencia que, si ustedes quieren usar un símil, una comparación, guardando las proporciones, es la experiencia que lleva al pueblo contra la pared. ¡Pac! Y lo hace reaccionar y decir, hey, pero si hay un Dios que te ama tanto que te ha sacado de la esclavitud. ¿Entiendes? Y entonces, ese Dios, miren esa figura que coloco ahí, esa imagen que coloco ahí, ese Dios te está salvando, te está jugando y Él te está sacando. ¿Ya? Y entonces el pueblo, a partir de esa experiencia de liberación del Éxodo, es que comienza a hacerse las otras preguntas. Y es bueno, entonces, ¿de dónde venimos? ¿Ah? Acuérdense que esas son las grandes preguntas de la filosofía, ¿no? Los grandes filósofos griegos siempre se preguntaban los primeros filósofos griegos, los presocráticos, era el elemento constitutivo del mundo. ¿Quién es? ¿De dónde venimos? ¿Quién nos creó? Esas mismas preguntas hace el pueblo santo, el pueblo de Israel. No somos ajenos a esas preguntas. Y esas mismas preguntas nos tenemos que hacer usted y yo para poder crecer en la fe cuando nos preguntamos, bueno, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo yo? Y no es simplemente responder, decir, es que yo vengo del vientre de mi mamá. No, es ir más allá de eso. Y esos cuestionamientos también se los hace el pueblo. ¿Quién soy? Y se hace cuestionamientos fuertes como, bueno, ¿cuál es el origen de la vida? ¿Ok? Y segundo, ¿cuál es el sentido de esa vida? Porque no basta con que hayamos sido creados, sino para qué fuimos creados. Miren, y estos dos cuestionamientos son los que vamos a trabajar fuerte hoy, en esta sesión. El pueblo, a partir de la liberación que sufre del Éxodo, a partir de ahí, se hace varios cuestionamientos, pero yo quiero resaltar dos cuestionamientos fuertes. Uno es, ¿quién me creó? ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Y para qué? ¿Y para qué? O sea, ¿cuál es el sentido de esa vida? ¿Okay? ¿Entendido un poco la película de este discernimiento? ¿Sí? Dedo arriba si él entendió. Tengo que leer el Éxodo también. El Éxodo lo vamos a ver la próxima, no se preoque. Esta la vamos a ver siguiente taller. Un poquito, nada más, no, tampoco es mucho, porque si no, hay que pasarse buen tiempo. Ok, entonces, esos dos cuestionamientos, el pueblo se hace sobre el origen de la vida y el sentido de la vida. ¿En dónde están presentes, latentes? ¿En dónde están más latentes? En un libro de la Sagrada Escritura llamado Génesis. Génesis. Que es el primer libro y es el que vamos a entrar hoy. Y vamos a entrar diciendo que el Génesis no es, y por favor esto quiero que nos quede bien clarito, el Génesis no es un libro científico. No es un libro científico. Es un libro de fe. ¿Ya? Es teología, no es historia, no es... y lo podemos ver en elementos sencillos. Yo siempre cuando hablo del Génesis,
me acuerdo de un estudiante que yo tuve cuando yo viví muchos años en Venezuela y cuando yo vivía allá era profesor de religión. Y me acuerdo de un estudiante que hablando del Génesis me dice, oiga, profe, pero si Dios hizo el mundo en 7 días, así como dice el Génesis, ahí se le saltaron algunas cosas. Y yo, ¿cómo así? Sí, porque aquí no habla de los caballos. Y yo, ni de los dinosaurios. Y no sé qué. Y me empezó. Y yo, este muchacho. Claro, usted sabe que a veces los muchachos buscan ponerle la conchita de mano. Pero tú, a partir de ese cuestionamiento, yo dije, oye, mira, cuando lo agarras literal, quieres encontrar en la Sagrada Escritura cosas que ella no es su intencionalidad. ¿Ya? En el Génesis tenemos nosotros 2 relatos de la creación. 2 relatos. El capítulo 1 y el capítulo 2 a partir del versículo 4, que es otro relato. Y ahí les tiro la primera perla. Y a ver si hicieron la tarea, porque acuérdense que yo los mandé a que investigaran un poco del plan de Dios, ¿se acuerdan? Claro. Ya, yo los mandé a que investigaran un poco. Ajá. Le tiro la... A ver, hay 2 relatos en los que se presenta ese plan de Dios, ¿cierto? O al menos en los inicios de ese plan de Dios. Capítulo 1, capítulo 2. A ver, ¿cuál fue primero? ¿El 1 o el 2? ¿Cuál se escribió primero? El 1. Tuvo que ser el 1. Julio. Julio. Don Yo Julio que lee más todavía de eso. Ahí está, ¿quién va a hacer? No. Tenía el micrófono apagado. Está encendido, creo. Yo Te pienso escuchamos. que fue el 1, primero. Te escuchamos. Oh, no, yo decía, no exactamente que fuera el 1, porque No. es que ambos relatos hablan de la misma creación. Lo que pasa es que lo narran quizá de manera un poquito diferente. Entonces, por eso no tenemos a certeza cuál fue primero de los 2. Ok, muy bien. Miren ahí lo que les coloco ahí abajito. Para relatarnos el plan, los hagiógrafos utilizan géneros literarios que expresan el trasfondo histórico por medio de relatos, cuentos y leyendas. ¿Okay? Eso no nos podemos olvidar nosotros. O sea, ya ustedes, vuelvo y repito, están en 8º tema. Han venido viendo una serie de cosas que no las ve mucha gente que va a la iglesia. ¿Ok? Entonces usted tiene que meterle a la interpretación un poquito más. Ya el Espíritu Santo le va exigiendo un poco más, un poquito más. ¿Ok? Y en esa exigencia el Espíritu Santo le dice, hey, ¿qué estás haciendo con los talentos que te estoy dando? ¿Ok? Entonces, hay en la tradición de la iglesia hay varias hipótesis. Hay una primera que se planteó teológicamente, que es que se decía, bueno, el Pentateuco fue escrito por Moisés, listo. Y de hecho, si usted lo busca en Google, no sé qué, googlea, ahí le coloca a Moisés, además porque los judíos así lo creen. La teología judía afirma a ciegas, es Moisés que escribió los 5 libros y para de contar. Y eso lo siguen algunos hermanos nuestros protestantes y algunos movimientos eclesiales en la iglesia, es verdad. ¿Ok? Pero también hay otro planteamiento, ¿ya? Que se conoce como la hipótesis documentaria o la hipótesis de Windhausen. Y esta plantea que, en cambio a esa, contrario a esa de que fue escrita por una sola persona, o sea, Moisés, esta dice no, fue escrita por varios, ¿ya? Y es lo que se conoce como hipótesis documentaria. ¿Y de dónde saca eso? Pues de ver el estilo en el que está escrito. Exacto. De ver los géneros literarios que usa, las expresiones que usa. Y luego se han hecho una serie de pruebas, carbono 14, y también pruebas de estilo literario. Entonces se dice que pareciera que lo que nosotros tenemos como segundo relato, o sea, el que empieza en el capítulo 2, versículo 4, fue escrito primero
que el relato que tenemos en el capítulo 1 Mm. y que obedece a una de las fuentes de la hipótesis documentaria que se conoce como la fuente yavista. ¿Y por qué se conoce como fuente yavista? Porque esa fuente es la primera que habla de Dios como Yahvé, o sea, la primera que se refiere a Dios como Yahvé, con ese tetragrama divino. Y que el capítulo 1 fue escrito por otra hipótesis, otra fuente que se conoce como la hipótesis sacerdotal, que tiene más una intencionalidad de culto, una intencionalidad litúrgica. ¿Okay? Sin embargo, son hipótesis. Como dijo Julio hace un rato, pues no tenemos la veracidad exacta. Eso es cierto. ¿Okay? Pero lo cierto es que los dos relatos tienen un esquema literario distinto y usan géneros literarios distintos. Si usted agarra su Biblia en este momento y observa el relato del capítulo 1 y luego observa el relato del capítulo 2 a partir del versículo 4, se va a dar cuenta que mientras el primer relato nos cuenta la creación del hombre en el sexto día, o sea, en lo último de la creación, el primer relato nos los pone de primero. O sea, lo primero que Dios crea es el hombre, según el segundo relato. ¿Okay? Entonces, y lo crea con una intencionalidad. Si usted se da cuenta, pues en el segundo relato es un relato más humanizado, si lo queremos meter ahí. Más de darle la importancia al hombre y la importancia de la familia. Porque ese relato tiene su culmen en la creación de ¿quién? De la mujer y la creación de la familia. ¿Ya? Distinto al primer relato, en donde el énfasis está en la creación del entorno en el que el hombre va a vivir, de la naturaleza, todo, y luego que, o sea, como cuando usted se va a casar, entonces primero construye la casa antes de casarse. Guardando las proporciones del ejemplo. Entonces, esto ya nos muestra que el Génesis no es un libro científico, sino que es un libro de fe, vuelvo y repito, una sistematización de la revelación de Dios a ese pueblo. Ese pueblo que se cuestionó por de dónde viene la vida, cuál es el origen de la vida y cuál es su sentido. Y ya arranca en los primeros relatos del Génesis diciéndonos de dónde viene. ¿Y de dónde viene? De Dios. Esa imagen que tenemos ahí, que les quise poner de fondo, es ¿de dónde hemos salido? De Dios. Dios es el principio, si lo queremos colocar con palabras filosóficas, Dios viene siendo el principio increado y creador. Principio increado y creador. Es decir, el dador de todo, el dador de la vida, de donde sale la vida. Y esa vida tiene un sentido en Dios. Y el Génesis comienza a mostrarnos cuál es el sentido. La felicidad. Entonces, esa felicidad, ¿cómo se construye? Pues en armonía con todo lo que yo vivo. Pero vamos a profundizarlo un poquito más. Entonces, primer elemento que nos da el Génesis concreto. Segundo elemento, la estructura del Génesis, como ya lo veníamos disertando un poquito, nos muestra eso de que venimos de Dios y el sentido del venir de Dios. Y nos lo muestra en el esquema. Si ustedes ven, los 11 primeros capítulos del Génesis hablan de ¿qué? Del origen de la vida y de la humanidad. Origen de la vida en los 2 primeros capítulos. ¿Ya? Pero luego viene el origen de la humanidad. ¿Por qué? Porque resulta que Dios entonces con todo lo que creó y entre ellos el hombre y la mujer, empieza a crear humanidad. Y entonces Adán y Eva y toda su descendencia y luego Noé y la descendencia de Noé. ¿Ya? Y luego, a partir del capítulo 12 hasta el 50, que es cuando termina el libro, vamos a tener la historia de los padres de la fe. Entonces es Abraham y toda su descendencia. Entonces ahí es un Dios que de una pareja, miren esto aquí, un Dios que de una pareja constituye una familia, forma una familia, de esa familia forma un pueblo
¿ya? Y de ese pueblo forma una gran nación, una humanidad. ¿Siguen ese hilo? Qué bello, ¿no? Y El eso lo padre, vemos desde el Génesis. Repito, un Dios que crea una pareja, de esa pareja crea una familia, de esa familia hace surgir un pueblo y de ese pueblo surge una nación y de la nación la humanidad. Qué bello, ¿no? Ven cómo nos va relatando, ¿ya? Cómo nos va relatando para darnos a entender qué cosa, que de Dios venimos, que de Dios venimos, que de Él es que hemos salido, ¿ya? Entonces, el primer elemento que el Génesis nos da es Dios es creador de la vida. Y como dice el texto, de hecho eso es lo más bello que tiene el primer relato del Génesis, el primer relato de la creación que está en el Génesis, esa expresión, y todo lo ha hecho bien. Usted lee el relato, el capítulo 1, es el primer relato de la creación. Una de las bellezas que tiene ese relato es que cada vez que termina cada día, termina con esa expresión. Y vio Dios que todo era bueno. Sí. ¿Ya? Que todo era bueno. Pam, 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 pam. Qué bello, ¿no? Hermoso. Es hermoso. Porque entonces nos dice que ese principio creador nos ha creado como es Él. O sea, bondadosos. Estamos creados para el bien, no para el mal. Porque hemos salido del bien. Lo que pasa es que ahí viene otro elemento que vamos a ver en el segundo mensaje. ¿Ok? Pero en un primer momento, el Génesis nos lanza el mensaje es, hey, usted y yo hemos sido creados por alguien que es bueno. Y hemos sido creados para el bien, no para el mal. Y es bueno que hoy nosotros nos recordemos ese mensaje porque estamos en medio de una sociedad que parece que nos lanza los dardos de que todos somos malos. ¿Ya? Y mire que ya estamos haciendo procesos exegéticos y hermenéuticos al mismo tiempo. O sea, mirando el contexto en el que se crea el texto, pero también la aplicabilidad que tenemos. Eso es lo que quiero hacer con ustedes. A partir de hoy vamos a tener ejercicios de esa manera, ¿ok? Para que no se me vayan a perder. El primer elemento, Dios es creador de la vida y todo lo ha hecho bien. Segundo mensaje, a ver, ¿cuál será el segundo mensaje del Génesis? Y observe usted esa imagen y dígame a ver cuál es el segundo mensaje que usted logra percibir a partir de esa imagen. Y a partir de lo que usted haya leído en el Génesis, obviamente, y de lo que usted le investigó. ¿Cuál será el segundo mensaje? El del Edén. El Edén, bien, ¿qué más? Hagamos Crecemos, aplicabilidad. Acuérdense, estamos haciendo exceso y al mismo tiempo hermenéutica. Fin. crecemos, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué representa la casa La esa que está ahí? familia, ¿no? La casa. La familia, bien. ¿Y qué representa La la planta que está ahí? Y crea estamos en crecimiento. crecimiento. Yeah. Bien, naturaleza, ok. Y hay dos Fruto. manos, ¿no? Entonces, el Frutos. segundo mensaje que el Génesis nos da con claridad es, Dios quiere que el ser humano sea feliz y viva en armonía. ¿Pero armonía con qué? ¿O con quién? Con el prójimo. Todo el Familia, entorno. Con la belleza de la Con la creación. familia, con la otra persona, con el prójimo, si queremos ya meterle. Aquí estamos haciendo, para ubicarlos, por si acaso no la han, como dicen en el Ecuador, no la han cachado, o como dicen aquí en España, no te la has pillado. Problema también decimos pillar. Lo que estamos haciendo aquí es al mismo tiempo buscándole el sentido alegórico. Acuérdense, en hermenéutica ya vimos eso, ¿no? ¿De acuerdo? Sentido alegórico. Y es la aplicabilidad, pan. Entonces, mire, ese Dios que nos creó para el bien, ¿ya? Ese Dios quiere que nosotros seamos felices, pero no es una felicidad subjetiva. O sea, no es una felicidad egocéntrica. Pilas con eso. No es yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, que nos lanzan, hoy nos lanzan muchos, hay muchos movimientos psicológicos que nos lanzan eso, ¿no?
Primero tú, segundo tú, tercero tú, cuarto tú y después, bueno, ahí, lo último los otros. Ese no es el mensaje que Dios lanza en la Biblia. Y es, hey, sé feliz contigo mismo, sí, pero en relación. Vive en relación. Ustedes ven los dos relatos del Génesis, tanto el del capítulo 1 como el capítulo 2. Dios no dijo, bueno, creemos a Adán y pare de contar. No, no, no. ¿Ya? Creemos a Adán y creemos a Eva. ¿Ok? Y creemos a Eva. Y empezamos a Y contar. vamos a crearla no para que vivan como perros y gatos, sino para que vivan en armonía. Armonía, claro. ¿Ya? Y si ustedes ven el primer relato que primero le arma todo el lugar donde el hombre va a vivir, o sea, toda la creación y tal, aunque primero le arma eso, al final el relato termina con una sentencia. ¿Cuál es la sentencia? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué le dijo Dios al hombre en el primer relato? Lo último, cuando ya creó al hombre y a la mujer, ta, ta, ta. Que no comas del árbol prohibido. No, eso todavía no nos metamos allá, todavía no. Ah, Eso ok. todavía no. O sean Antes. Que se procrean. Ok, le dijo clarito, ¿ah? Macho y hembra los creó y los bendijo con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla. ¿Ya? Ahí que les está diciendo, sean fecundos, multiplíquense, vamos a, eso lo vamos yo lo voy a ahondar un poquito más para allá, pero ya desde aquí les digo para que entendamos un poco la armonía. Es, hey, cada quien cumpla su rol, pero vive en paz, viven en tranquilidad con lo que tienes, con lo que te he dado. ¿Bien? Entonces, de todas maneras, esos 4 verbos los vamos a profundizar más adelante, pero ya desde ya les voy lanzando. Segundo elemento, Dios quiere que seamos felices, que vivamos en armonía. Tercer mensaje. Ese Dios que crea al hombre, que crea a la humanidad, que crea a la mujer, que crea al ser humano, vamos a usar la palabra ser humano para englobar los dos, ese Dios que crea al ser humano para la armonía, ¿ya? Hace una elección. Hace una elección ¿por quién? Por el hombre. Porque miren que Dios había creado animales, plantas, todo un montón de cosas. Pero hace una elección. Y en esa elección señala a quién, al hombre y a la mujer, al ser humano. Y con ellos fija un pacto. Pacto. ¿Ya? ¿Qué es un pacto? Una alianza. Una alianza, un trato. ¿Okay? Entonces, en el Génesis vemos una secuencia de pactos, de alianzas. Primero con Adán y Eva. El primer pacto que sella con Adán y Eva, ¿cuál es? A ver. ¿Qué consistió ese pacto? Una palabrita que hoy nos cuesta vivir. ¿Cuál será? Del pecado. No, el pecado no es fácil. Hoy nos cuesta vivir. Hoy nos cuesta pecando. Armonía. Precisamente andamos pecando porque nos cuesta vivir esa palabrita. ¿Cuál será? En unión, en paz. Obediencia. La obediencia, muy bien. Aquí está fluyendo el Espíritu Santo. Ese es el primer pacto. ¿Ya? Porque ahí sí viene lo que hace un rato, no me acuerdo qué era Liliana, no me acuerdo quién era que recordaba, que le dice a Adán y Eva, hey, todo es tuyo, gobierna todo, pero ese árbol que está allá, no lo toques. No lo toques. ¿Y qué hicimos los testarudos de los seres humanos? No. Allá es que vamos. Porque lo prohibido es lo más apetecido. Para allá es que vamos. ¿Ya? Y ese relato que hoy repito, que es un género literario, no quiere decir que exactamente sucedió así. Haya sido así, exacto. Lo que nos quiere mostrar es que nosotros no, o que la humanidad, o que el ser humano, no obedeció a Dios. Rompió el pacto primero.
El pacto de la obediencia. Rompió. Luego vamos a ver otros pactos que hace con Noé. Ahí llegamos hasta el capítulo 11. Y luego vamos a ver el pacto que hace con Abraham y toda su familia. Y luego lo vamos al capítulo 12 al 50 en adelante. Quiero que tengan un poco la secuencia, ¿ya? Para que usted entienda de qué habla el Génesis. Cuando usted cualquiera le pregunta de qué habla el Génesis, bueno, de la creación, primer momento, luego de cómo Dios, a partir de crear un hombre y una mujer, va surgiendo una familia, y de ahí sale un pueblo, el pueblo elegido, el pueblo de la fe con Abraham y tal. ¿Ok? Entonces, ese es los tres mensajes centrales. Primero, que Dios nos creó. Segundo, que nos creó para el bien. Segundo, que Dios nos crea para ser felices, para vivir en armonía. Tercero, que Él hace una elección por nosotros, pero fija un pacto con nosotros, con la humanidad. ¿Ok? Ahora, cuarto, profundicemos más, y es la respuesta que nosotros le damos a ese Dios, o la respuesta que a la humanidad y que está reflejada en la Sagrada Escritura, en el Génesis, la vemos desde ya. Primero Dios da una bendición, lo primero que vemos, o sea, crea al ser humano, lo creó, la gran bendición, le da la vida, le da el paraíso. ¿Qué hace el hombre con esa bendición? Desobedece. Desobedece. ¿Ya? Y eso lo vemos no solamente en Adán y Eva, en el capítulo 3, que es donde está el tema de la desobediencia de Adán y Eva, sino que también lo vamos a ver después en el capítulo 11. ¿Quién es el que desobedece en el capítulo 11? La descendencia de Noé. ¿Ya? La descendencia de Noé, y ahí es donde tenemos ese famoso relato de la torre de Babel y tal. ¿Ya? Entonces, ahí hay una desobediencia. Y luego en el capítulo 37, ¿quiénes son los que vienen a desobedecer? La descendencia de Abraham. Entonces vemos esa desobediencia siempre ahí, palpable. ¿Ok? Y ojo con el capítulo 3, porque el mensaje que el capítulo quiere mandar, que ese relato quiere mandar, no es tanto que nos quedemos en si fue una manzana, si fue una pera, si fue nada. Es que veamos que Dios nos llama a la fidelidad y que hay que esforzarse por ser fiel. Porque siempre va a haber bombardeos externos. Esa figura de la serpiente, de la mujer que le habla, es bombardeos externos a ti. Ojo que estoy haciendo hermenéutica aplicación de una vez. ¿Ya? Siempre va a haber bombardeos externos a nosotros, que nos dicen, pero no hagas eso, por ahí no es. No le pares bola a ese cura lo que habla en la misa, no le pares bola a ese padrecito. Está loco. Lo que lees en la Biblia no le pares bola. Siempre van a haber bombardeos externos. Está en nosotros si nos dejamos llevar o no. Si obedecemos o desobedecemos. ¿Ya? Porque es siempre un proceso de elección. Y aquí viene el elemento fuerte con esto, y es, ese Dios que nos da la bendición de crearnos, nos crea en libertad. Exacto, no nos forza. Exacto, nos crea en libertad. Siempre tenemos esa opción que después lo vamos a ver en ese relato de los dos caminos. Tenemos el del bien y el mal, pero es eso. Somos libres, no es un Dios de esclavos, es un Dios de libres. Es un Dios de libres. Y por eso, aunque lleguemos a pecar, desobedecer, que no es para lo que fuimos creados, pero si llegas a caer, te puedes levantar, y ahí viene el tercer elemento, te puedes levantar. ¿Levantarte con qué? Con la reconciliación, con el perdón. Estamos, lo dijo el Padre hace un rato, estamos viviendo un tiempo litúrgico hermosísimo en la iglesia, el tiempo de Cuaresma, que ya nos lleva hacia el tiempo más bello, que es la Semana Mayor. Es tiempo de reconciliación, tiempo de arrepentimiento. Como lo vivió Adán y Eva. Ustedes dirán, bueno, pero es que la Biblia no habla del arrepentimiento de Adán y Eva. Cuidado. Vayan al versículo 21 del capítulo 3 y se van a dar cuenta de una figura que es que cuando uno no lee la escritura con lupa, poco la percibe.
Todos tienen la Biblia ahí, ¿cierto? Sí, ¿cuál fue el capítulo? Ahí está en la pantalla, capítulo 3, versículo 21. 21. Oh, ya. Capítulo 3. Hay un detalle sutil. A ver quién me dice, quién lee y me dice enseguida. A ver, ¿qué fue lo que percibió ahí? 3:21. 3:21. Ok, dice, el hombre puso a su mujer, este es el capítulo 20. No, El no, no. hombre, 21. 21, el 21, y Señor no, Dios. no, o sea, lo que quiero es que me digan qué logran sacar de ahí, del versículo 21. Tuvieron que poner ropa. O sea, ¿Y qué no, significa eso? que eran una sola persona. Una única, ¿Qué significa el hecho de que Dios le haya puesto ropa? lo cubrió de ¿Qué significa eso? Los perdonó. El perdón. el perdón, sí, el perdón, porque es como el hijo pródigo, que le pusieron ¿cómo se llama? Bien, Lo El vistieron. manto. Lo bien, vistieron, sí. bien, ok. Sí, lo Te lo voy a perdonó. decir, joya para que lo tenga. Es Dios le da al hombre, le recupera al hombre su Le recupera dignidad. su dignidad, ya. La dignidad que es el valor que tiene como persona. ¿Okay? Ah, El hecho de ponerle la ropa, igual que con el hijo pródigo, poner la ropa, es retornarle su dignidad. Esa dignidad que él sentía que había perdido con la desobediencia. Acuérdense que cuando miren más atrás, es lo que veíamos en la exégesis, ¿no? Ubicar el texto en el contexto. ¿Se acuerdan de eso? Ubicarlo en el contexto. Cuando vamos más atrás, vemos que cuando descubrieron que estaban desnudos, ¿qué hacen? Se tapan. se tapan. Sienten Le da indigno. vergüenza. Es lo que el relato quiere representar. No es si Adán y Eva realmente existieron, no existieron, no sé, como a veces preguntas que se hacen, que sí que si existieron, que si no sé qué, que si descubrieron la tumba de Adán, que si descubrieron la tumba de Eva, que si... Eso no es la esencia del relato. ¿Ya? El relato lo que te quiere decir es, cuando tú pecas, cuando tú y yo pecamos, desobedecemos a Dios, perdemos nuestra dignidad. Quedamos ¿Ya? De que de desnudos. ser hijos de Él. Y cuando ese pecado nos duele, por eso es que en la iglesia dice, uno de los pasos para uno poderse confesar es dolor de haber pecado. ¿Ah? Cuando tú sientes ese dolor de haber pecado, ¿qué hace Dios? Viene y te retorna tu dignidad. Retorna su dignidad. Okay. ¿Ah? Entonces, eso es lo que el texto quiere darnos ahí, es ese Adán y Eva tuvieron que haberse arrepentido de que desobedecieron a Dios. Y el texto entonces dice, y por eso Dios los viste, les pone ropa. Dice, bueno, tranquilo, ya pecaste, ok, ya hiciste lo que yo no te dije que hiciera, ok, pero ven para acá y vamos para adelante. ¿Entiendes? Entonces ahí viene la acogida de Dios. Y bien que trajeron a relucir el texto que lo veíamos en la lección del hijo pródigo, porque guardando las proporciones a grosso modo también un poco este camino que estamos viendo aquí. ¿Sí? Cuando le retorna. Y ese es el cuarto mensaje que el Génesis nos lanza con fuerza. Y es, nosotros, los humanos, tendemos a desobedecer por naturaleza. Pero Dios, que es misericordia, que es amor, que es acogida, siempre nos espera en el proceso de reconciliación. Siempre y cuando nos arrepintamos. Y ahí Pablo nos lanza un mensaje fuerte en la carta a los romanos. Y es, todo sucede para bien de los que aman a Dios. Es decir, toda tu historia de vida, y al final, ojo que les dije que al final vamos a hacer un ejercicio chévere, es toda tu historia de vida, con sus cruces, con sus aciertos y sus desaciertos, son el espacio en el que Dios va manifestándote su plan.
porque así lo hizo con el pueblo elegido. Y así lo va a hacer con la humanidad por los siglos de los siglos. Amén. Pero es que hay gente que piensa que es que Dios tiene una varita mágica. Y cuando se lee literalmente el capítulo 1 y el capítulo 2, o sea, los capítulos de la creación del Génesis, se puede caer, si se hace una lectura literal, se puede caer, una interpretación literal, se puede caer en creer que Dios tiene una varita mágica y que fue poniendo cada cosa, plin, hagamos esto, plin, aquello, plin, 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 como Merlín. Resulta que ese no es Dios, ¿ya? Que así no es, que lo que hay que agarrar es el mensaje central que esos dos textos nos quieren dar. ¿Ok? Entonces, cuarto mensaje, bien clarito, y que lo vemos en la secuencia del pueblo elegido. Y ojo con esta secuencia, pues esta secuencia la vamos a volver a retomar en el próximo taller cuando veamos un poco el Éxodo. Y lo vamos a retomar también en los jueces, que será la siguiente, y también en los profetas, que será la otra. ¿Ok? Pendiente Perdón, con esta hermano. secuencia. Dígame, Lilian. Es que soy bien ignorante. Yo veo que aquí hay gente que Ay. sabe mucho de la Biblia, pero yo no sé mucho. No, tranquila. Entonces, Génesis es un libro que por fe debemos de creer, pero no tomarlo literalmente, porque estamos diciendo que la Biblia hay que tomarla literalmente. Y estamos hablando de Dios, o sea que Dios en ningún momento se le hizo presente a esas personas de en los comienzos, tanto Bueno, como a a ver. Moisés, a Bueno, Abraham y todo. bueno, a ver, No, Lilian. eso no. Primero no dijimos en ningún momento que la Biblia hay que tomarla literalmente. Estamos diciendo más bien lo contrario. No hay que tomarla literalmente. ¿Ya? Por una sencilla Ajá, yo razón, sé creo que que lo veíamos en el primer temas que cuando hablábamos del concepto bíblico. Y es ajá, que sí. nadie estaba con una tablet, como podemos estar ahorita nosotros, una tablet o con una grabadora detrás de Dios grabando todo lo que él hacía. No, sí, yo entiendo ¿Ya? eso. No soy tan ignorante, pero no sé, como que la explicación como que no. Tal No vez le a entiendo. Lilia Yo que creo que yo entiendo lo que Lilia dice, porque como Ya, nosotros nos han explicado a nosotros, ¿verdad? Para ya. mí, en el sentido es, Adán y Eva nacieron. Nosotros todos salimos de Adán y Eva, ¿verdad? Ya. Entonces, todos somos creados de una sola pareja. Todos somos familia, todos somos hermanos. En eso, vamos a poner, eso es lo que yo entendía, ¿verdad? Entonces, a ustedes, entonces, todo eso que pasó, como dice Lilian, que cuando se le habló a Moisés, que se le apareció las tablas y todas esas cosas, ok, si no vamos a coger la Biblia literalmente como es, vamos a poner capítulo 1 y 2 del Génesis en este momento, ¿verdad? Entonces, los otros capítulos son literalmente, no son literalmente, como, la explicación, yo como Lilia estoy un poquito, no soy tan experta como las otras personas, sí soy católica, voy a la iglesia y todo eso, pero me estoy profundizando mucho más en este tiempo. Y cuando usted me dice eso, que no tenemos que cogerlo literalmente, entonces me ha podido un poquito más, me ha podido confundir un poquito de realmente, ok, cuál es la parte de la Biblia que voy a realmente tomarla literalmente y seguir el camino de lo que es la Biblia. Sí, yo tengo fe en la Biblia, sí confío en la Biblia, pero es un poquito ahí, ese pedacito yo estoy confundida como Lilian también. Ya, ok. Bueno, Gracias. a ver, pregunto, ¿qué sería el tomar literalmente la Biblia? Paso a paso todo, que pasó todo exactamente como está escrito. Ya, Eso fue le- lo que pasó. Dios creó la tierra en 7 días, se usó los árboles, se usó las plantas, hasta el séptimo día descansamos, todas las reglas que hay de que no podemos comer tal cosa, que no podemos hacer tal, todo exactamente como está en la Biblia. Pero todo no se hace como está en la Biblia porque son muchas cosas para hacerlo. ok. Dígame, Julio, tenemos la A mano ver, alzada. a ver, solamente un detallito. Si tomáramos literalmente lo que dice la Biblia y la señora, no capté su nombre, aportó ahorita, Lili. Lilian, o no Lilian, la otra señora, entonces nosotros fuéramos hijos de dos hermanos, lo cual no es posible. Si Exacto. tomáramos literalmente, estoy diciendo literalmente, aclaro,
Entonces, lo que Alex ahorita trató de explicar es que cuando habló de la creación de Adán y Eva, y de ahí, de eso, una familia, y de la familia, un pueblo, no fue que de esa sola pareja vinimos literalmente todos, porque seríamos hijos todos de dos hermanos. Entonces, los hijos de Adán y Eva se tenían que reproducir con alguien, y no iban a ser con las hermanas. Eso es, no podemos tomar literalmente eso como está ahí, sino que si está escrito con otro sentido, es el que tenemos que buscar. Y por eso es que hay que indagar bien para poder tomar la cosa con pinza y coger los mensajes que él está tratando Bueno, de sacar a ver. afuera. Es que Bueno, no solamente se tiene Adán y Eva, hubieron otras creaciones al mismo tiempo. Acuérdate cuando el hermano mata al otro, que entonces se va a otro se pueblo. casó. Entonces no era solamente Adán y Eva que estaban en la tierra, Exactamente. persona. Lo que No pasa me es que puedo basar porque no es científico el libro. Exacto. no te entiendo. Sí, pero hermano, no eso es en realidad lo que estamos de eso, de si todos somos hermanos o no. Es lo que yo quiero, que tengo la duda, es de la presencia de Dios desde todos los tiempos. Ah, claro, ¿Y Lilian, cómo? la presencia de Dios no la podemos negar para nada. O sea, de Él venimos. Siempre he estado. De Él venimos, siempre ha Sí, pero estado. al entonces nosotros creer por fe en el Génesis y después decir como que así no fue, o sea, No, es que, ojo con eso. Ojo con eso porque creo que estamos cayendo en una interpretación que justamente pensé que ya había quedado clara por los temas anteriores que hemos dado. La escritura. Una interpretación literal. Acuérdense que ya lo habíamos hablado cuando vimos el tema de inspiración, de revelación. De hecho, fue el primer tema, ¿ya? Pero veo que al parecer no quedó claro. Y es la bueno, iglesia. como yo vuelvo y le digo, yo he escuchado muchas clases de Biblia y esta a mí me gustó al principio mucho porque era diferente, o sea, porque estaba abarcando mucho más en la introducción a la Biblia. Qué bueno, Pero Liliana. entonces sí, no es que usted, como el presentador, ¿verdad? Pues somos distintas mentes que vemos aquí. Sí, sí, Muchos sí. son bastante avanzados en sus estudios. Yo por lo menos no soy tan avanzada en los estudios, pero he tomado otras clases donde es la primera vez que ahora que yo veo que me ha sacado a mí esa duda. ¿Te entiende? No se preocupe, Liliana. Bien, estamos para crecer, tranquila, Liliana. Y Exacto. vamos a crecer en el Espíritu Santo, no se preocupe. Lo primero que tenemos que decir y no podemos negar para nada, y es la esencia de la Sagrada Escritura, es Dios es nuestro creador, no lo podemos negar. ¿Ya? La presencia de Dios siempre ha estado, de Él salimos, en Él estamos, nos movemos y existimos, como dice. O como decimos en la doxología mayor de la misa, guardando las proporciones, cuando decimos por Cristo, con Él y en Él, es por Dios, con Él y en Él. ¿Ya? De Él salimos. Eso, si no fuera por eso, hoy no estuviéramos usted y yo y todos los demás hablando de este tema. Eso es lo primero. Ahora, la forma como Dios nos trae ese mensaje, cómo ese mensaje de Dios llega a nosotros, ahí es donde estamos. Por eso el estudio bíblico, en la forma como se da, en la interpretación que tenemos de dar cómo se dio. Entonces, lo vimos en el tema de la clase antepasada. No, 3 clases atrás, cuando veíamos los géneros literarios. El autor sagrado, que son unos geógrafos, usa distintos géneros literarios, es decir, distintas formas gramaticales para contarnos cómo es que ese Dios se manifestó a la humanidad. ¿Okay? Y
para poder sacar el mensaje que quiere dar, entonces nosotros tenemos que mirar la forma que está usando. Ahorita estamos hablando del Génesis y lo que estamos diciendo es, en el libro del Génesis, en el capítulo 1 y 2, lo principal no es detenernos si Adán y Eva existieron o no existieron, si vino o no vino, sino es el mensaje que nos quiere lanzar y es, Dios nos creó y nos creó para vivir en armonía y nos creó para ser felices, ¿ya? Y con ese hombre, con ese ser humano, para poner hombre y mujer juntos, con ese ser humano que crea, Dios fija un pacto. Pero la historia nos muestra que lamentablemente nosotros no siempre cumplimos ese pacto, que no obedecemos, sino que tendemos a desobedecer. Pero aunque desobedezcamos, Dios siempre tiene los brazos abiertos y nos da la oportunidad de reconciliarnos y nos acoge. Ahí está la esencia del relato del Génesis y está la esencia de todo el plan de Dios. Y lo vamos a ver en todos los relatos a partir del Génesis, todos van a ir en esa secuencia. El Éxodo es una secuencia de eso. Bendición de Dios, desobediencia, reconciliación, acogida. Siempre se va presentando eso. Y eso va a ser hasta llegar a Jesús y viene para nuestros días. Es lo que ustedes y yo vivimos en el día a día. ¿Ya? Entonces, nosotros, porque es que si nos detenemos con lupa a ver si es que realmente fue así, o sea, si realmente Adán y Eva, si no sé qué, eso nos desgasta a nivel de fe, primero, y nos puede pasar, como dice Santiago también, Santiago 2.14, que alguien después nos ven, como Santiago 2.14 dice, va a venir alguien que te va a decir, muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te voy a mostrar la fe. Y yo agarro eso de Santiago para decir, va a venir alguien mañana más tarde que nos va a decir, mira, se encontraron la excavación tal, no sé qué cosa, que dice que aquí está la tumba de Adán y Eva. ¿Ya? Y de hecho, históricamente ha habido gente que ha tratado de hacer eso. Y gente que ha caído en eso y entonces la romería para la tumba de Adán y Eva. Y entonces, no es, en la Sagrada Escritura lo que tenemos que buscar es el mensaje que Dios nos quiere transmitir. Porque al final es eso lo que nos hace crecer. ¿Ya? Es eso lo que nos da esencia. El mensaje que Dios quiere dar. La hermenéutica. Es donde está la esencia. Por eso les mostré qué es exégesis y qué es hermenéutica. Para que aprendamos entonces a buscar en el texto, escudriñar para encontrar el mensaje que Dios me quiere dar. ¿Ya? ¿Quedó un poquito más clara, Lilian? Sí, Y no sé el nombre de la otra persona porque solo aparece como Zoom. No es dice Maribel, Maribel. Maribel. Maribel, ¿quedó un poquito más clara, Maribel? Sí. Es que Sí. son muchas las teorías de tantas diferentes Exactamente. personas, ¿verdad? Entonces es mejor tener algo claro en sí, porque para eso estoy aquí, ¿verdad? Porque quiero aprender, quiero lucrarme y he aprendido mucho de cada uno de las otras personas que están en el grupo. Pero cuando usted acá siempre me decía literariamente y en los otros sitios no podía opinar porque había otras personas que opinaban, eso no me daba tiempo, entonces ahora pude expresar mis Qué bueno, Maribel, sentimientos. qué bueno. No, Entonces lo sí, importante es eso, Maribel y Lina. sí, Y me todos parece los Mari, demás, y me digo a mí mismo, lo importante es eso, busquemos siempre el mensaje que Dios tiene para mí, la hermenéutica, la aplicación. ¿Qué me quiere decir Dios a mí con ese texto que yo leo? Porque ahí es donde voy a encontrar la esencia, es donde voy a encontrar el jugo. Lógicamente, para captar mejor ese mensaje, necesito de una exégesis, es decir, de entender el contexto donde salió ese texto y tal. Por eso ahorita yo les partía diciendo, miren, tenemos dos relatos de la creación, pero hay unas hipótesis que plantean que el segundo relato es primero, se escribió primero que el segundo, que la intencionalidad de uno no es la del otro. Por ejemplo, en el segundo relato, la intencionalidad prima la creación del hombre, en cambio en el primer relato prima es la creación de lo que rodea al hombre, y eso lo podemos ver en la Biblia, palpable. O sea, usted lo ve
Y el primer relato dice que lo más importante es todo lo que rodea al hombre. Es lo primero que se crea, todo. Pero luego, en el segundo relato, lo más importante es la pareja. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que quieren, a la final, qué es lo que nos quieren transmitir los dos relatos? Dios nos creó y nos creó para vivir en armonía y nos creó para vivir felices. ¿Ya? Pero viene el relato 3 que nos dice, hey, eso es muy bonito, pero resulta que nosotros tenemos tendencia a desobedecer. ¿Ya? Sí, Pero sí, el no está mismo mucho, relato 3, dígame. mucho más Exacto. claro ahora con esa Bueno, me explicación. Muchas alegra gracias. mucho, Maribel, y me alegra mucho, Liliana. Ok, ahora, el sentido alegórico, y aquí viene, va a ayudarnos a entender mucho más esto acá. Con esta imagen saquemos el sentido alegórico, y es ese plan de salvación. Acuérdense que el sentido alegórico es mirar ya con ojo cristiano, mirar un texto con ojo cristiano, ¿se acuerdan? Lo veíamos en el tema de la hermenéutica, ya mirar con ojo cristiano. Y mirando con el ojo cristiano ese texto que está en el Antiguo Testamento, lo que nos quiere decir es que el plan de salvación que empieza en la creación, evidentemente, tiene su plenitud ¿en quién? En Jesús. Y tiene una meta. Creo que Edgar, creo que era el que lo decía al inicio. El cielo, hablaba del cielo. Pues la meta de ese plan de salvación es la vida eterna. Que nosotros lo usamos como una figura, el cielo. Y la misma escritura nos da fe de eso. Usted lea Romanos 5 y ahí va a encontrar un poco de eso. En que Jesús es la plenitud de ese plan de salvación. Y ese plan tiene una meta que es la vida eterna. Hacia allá debemos apuntar. Ese es el sentido alegórico de ese plan. Conclusiones con el Papa Francisco. El Papa en el 2014 hacía un discurso develando justamente una imagen que se hizo a Benedicto XVI en Roma. Él hablaba de que cuando leemos el Génesis, el relato de la creación, corremos el riesgo de imaginar que Dios haya sido un mago y que con una varita mágica fue colocando todas las cosas. Pero resulta que no es así, que Él creó los seres humanos y los dejó desarrollarse según las leyes internas que Él le dio a cada uno. ¿Para qué? Para que llegase a la propia plenitud. La plenitud. Y para eso le dio autonomía a los seres del universo al mismo tiempo que les aseguró su presencia continua. ¿Qué quiere decir esto? Es Dios, nosotros hemos salido de Dios, pero Dios no nos hizo esclavos, ni nos hizo estáticos. Nos dio capacidad de razonamiento y nos dio con esa capacidad de razonamiento, capacidad de desarrollarnos. ¿Ya? Y entonces ahí el Papa lo que está buscando es unir, que no es solamente él, Francisco, sino que lo han hecho otros papas. Por ejemplo, lo hizo en su momento San Juan Pablo II con el documento Fides Ratio, que es buscar darle respuestas desde la teología de la iglesia, de la tradición de la iglesia, a ese cuestionamiento que siempre nos han hecho, que es que si nosotros creemos o no creemos en la teoría de la evolución. ¿Ya? Que si nosotros somos simplemente creacionistas y nos quedamos con el cuento que fueron 7 días y tal, y no sé qué. Y el Papa aquí está diciendo es, hey, ese mismo Dios del que salimos nos dio capacidad de desarrollarnos. Y eso es capacidad de evolución. Ahora, eso no quiere decir que Darwin tenga el 100% la verdad y que el Génesis sea mentira. O que el Génesis tenga el 100% la verdad y Darwin es mentira. No, no es eso. ¿No? Sino es una lectura desde la fe. Porque usted no se puede comer el cuento que es que nosotros salimos del mono, ¿o sí? Porque algunos tengamos cara de mono, ¿no? Pero no. Pero lo que sí podemos sacar de ahí es que evolucionamos, que nos desarrollamos. Y eso el Génesis no lo niega. Si usted hace una lectura y una aplicación hermenéutica, el Génesis no está negando, no está negando que nosotros nos desarrollamos. Para nada. ¿Cuándo no lo está negando? Vea simplemente el pacto que hace con Adán y Eva. O sea, ¿qué dice el Génesis?
multiplíquense, fecunden, gobiernen. ¿Ya? Ahí que le está dando libertad. Libertad para ellos desarrollarse, avanzar. Entonces, la creación es un proceso estático. Es un proceso evolutivo, sí, que se va dando, pero en el que siempre está la presencia de Dios, y en el momento que deja de estar esa presencia, pues entonces ya apague y vámonos, decía un amigo mío por ahí. El día que usted y yo sintamos que estamos sin Dios, apague y vámonos porque se acabó esto. ¿Ok? Y aquí yo los voy a invitar a hacer un ejercicio sencillito, un ejercicio hermenéutico. Y es, vamos a releer nuestro pasado, ¿ya? Como lo hizo Israel. Y te quiero invitar a que agarres una hojita, por favor. Agarra una hojita ahí donde estás. Vamos a hacer el ejercicio sencillito para terminar. Una hoja y dale respuesta a esto. ¿Cómo consideras que Dios ha escrito la historia de salvación en tu vida y en tu familia? ¿Cómo ha sido esa historia de salvación que Dios ha ido realizando en tu vida y en tu familia? ¿Qué momentos claves te hablan a ti de que hay un plan de Dios ejecutándose en tu historia? Y sería interesante, si tú quieres, reseñar los momentos, ¿verdad? Reseñar, pam, 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 ponerle nombre a esos momentos. Y si tú quieres ir haciendo una línea de tiempo, pues hazla, no hay problema. Pero hazte ese ejercicio y verás que vas a descubrir la presencia viva y palpable de Dios en tu proceso de historia de vida. Y eso te va a ayudar muchísimo más a enfrentar el presente y a vivir con mucha más esperanza el futuro. ¿Ya? Quien dice por ahí, quien no conoce su pasado está destinado a fracasarlo, a repetirlo. Y quien no conoce su pasado también está destinado a no ser feliz en el presente y por lo tanto no ser feliz en el futuro. ¿Ya? Entonces, hagamos este ejercicio sencillito en una hoja ahí. Usted trate, bueno, para mí, el plan de Dios en mi vida arrancó aquí. Y póngale nombre a ese momento. ¿Cuál será? No sé, cada quien. ¿Ya? Aquí. Después ha venido acá, después aquí, tan, y vaya poniéndole nombre. Y si usted quiere, vaya haciéndose una secuencia, una línea de ese plan de Dios en su vida y verá a ver cómo se llena de gozo en el Espíritu Santo. Verá a ver cómo eso lo regocija. ¿De acuerdo? ¿Entendido el ejercicio? Seguro. Sí, ¿Sí está claro? ¿Los demás, todos? sí. ¿Bien? Sí. Ok. Entonces, hagamos ese ejercicio y para la próxima vamos a empezar mostrando esa hojita. Ojo, vamos a hacer un ejercicio chévere si el padre me lo permite, y es que cada quien va a mostrar a su cámara, y en un momento que yo les diga, va a mostrar a su cámara la hoja en la cual hizo ese ejercicio del plan de Dios en su vida. ¿Ya? Por lo tanto, trate de hacerlo, el que quiera ponerle dibujitos y todo, póngale, hermano, póngale. Usted ha visto, de hecho, cuando veíamos el tema de las Biblias, alguien nos decía, la Biblia trae a veces la parte de atrás unos elementos cronológicos, que si unos mapas, que si no sé qué, también hay Biblias que traen esos dibujos del plan de Dios. Bueno, si usted quiere hacer también dibujos en el suyo, hágalo. Pero eso también le va a ayudar mucho a clarificar su proyecto de vida. Tener claro el plan de Dios en su vida le ayuda mucho a uno a clarificar el proyecto de vida personal. ¿Ok? ¿Quedó claro el ejercicio? Sí, perdón, ¿Sí? Alex. Dígame. Mucha gente piensa que nosotros estamos aquí como experimento, como un experimento. Ya. Mucha gente piensa en eso, como que es un experimento que Dios está haciendo con nosotros. Bueno, ahí sí, dejémoslo dentro de la libertad de cada quien de pensar lo que... Ahí sí no lo podemos meter en la cabeza de cada quien, pero bueno, vamos a ver qué descubre cada uno de nosotros al realizar el ejercicio. ¿De acuerdo? Aparte del ejercicio, hay una asignación ahora.
Dígame. Aparte del Del ejercicio. ejercicio, bueno, les iba a poner una asignación, pero no, prefiero dejarlo en el ejercicio nada más. Una asignación que era en torno a los que quieran investigar un poquito sobre la alianza sinaica, pues Alianza hágalo. Sinaica. Sí, la alianza del Sinaí. Oh, de Sinaí. Es el tema que vamos a entrar la próxima, ¿ya? Ahí hágalo. Pero sobre todo me interesa que usted agarre esa hoja y piense un poco en el plan de Dios en su vida y en qué momentos en qué momentos usted ha percibido ese plan de Dios. Vaya colocando los momentos. Porque eso de ya es como irle dando aplicabilidad a este curso que hemos venido desarrollando desde ya tenemos 2 meses. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Sí. Ya vamos para el tercer mes. Ya estamos en la recta del tercer mes, ¿ok? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Bueno, vamos a ponernos a darle gracias a Dios por habernos permitido tener esta formación de hoy. Y vamos a hacerlo terminando pues como es nuestra costumbre en este curso, terminar agarrados de la mano de María, de aquella que entendió el plan de Dios, que le costó entenderlo, porque si usted ve María, le costó, eso lo vamos a ver en el último tema, le costó al principio, era una muchachita, ¿ya? Jovencita. Y lo que hizo fue ponerse en las manos de ese Dios y decir, bueno, hágase. Entonces, ¿quién más que ella para mostrarnos a nosotros cuál es el camino para entender el plan de Dios en nuestra vida? Entonces, te invito a que te coloques en actitud de oración y que pidamos a María que ella camine con nosotros, que venga con nosotros a caminar y que nos lleve hasta su hijo. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Que Santa María del Camino nos tome de su mano y nos vaya mostrando el plan que Dios tiene en nuestra vida. Amén. Amén. Muchas gracias a todos por haber asistido a esta 8ª clase. Gracias, Ale, por tu enseñanza. Que Dios te siga iluminando, Amén. por estar ahí disponible. Sabemos que ya van a ser las 3 de la mañana casi, ¿no? 2:40. Sí, ya. Entonces no te vamos a quitar tiempo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Con su espíritu. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Amén. Recuerden, Buenas noches. el próximo martes vamos a tener la clase y también
aquellos que quieran participar de la charla sobre La la psicología. depresión, ¿verdad? Están invitados. Ahí les he mandado el link a varios para que digan si quieren participar. Ahorita que hay mucha gente deprimida, pasando necesidad, va a ser el miércoles santo también a las 7, a las 8 de la noche. Entonces, ahí Alex también si quiere participar en esa charla, Chévere. nos la va a dictar una psicóloga desde Colombia para que la Se la queda aprovechemos. Malca. Sí. Chévere. Bueno, Dios me los bendiga, cuídense, que tengan buena noche. Gracias, Buenas gracias. noches a Se les todos. quiere y de gratis. Gracias. Se le quiere de gratis. Buenas noches, gracias.